Quiero, antes de leer el posicionamiento de nuestra organización en esta conmemoración del 51 aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica, presentarles a ustedes al licenciado Gabriel Castillo Buciño, secretario particular del licenciado Adolfo López Mateos, testigo vivo de la historia de la nacionalización. Bienvenido, compañero. Y aquel 27 de septiembre, el presidente López Mateos leyó un discurso en el Zócalo capitalino con la presencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Vamos a leer algo de lo que él dijo. Compatriotas, al tomar posición la nación mexicana de la Compañía de Luz, se consuma un largo esfuerzo desarrollado por el pueblo de México para tener en sus manos la energía eléctrica que en el país se produce por manos de mexicanos. La nacionalización de la energía eléctrica es una meta alcanzada por el pueblo en el camino de la revolución. No habrá en la industria eléctrica ni merinos ni ladrones, porque contamos no solo con la energía del gobierno, que habrá de poner en juego, sino también con la lealtad de los trabajadores electricistas, que habrán de ser soldados permanentes en la vigilancia de los intereses del pueblo. Adelante, México es nuestro. Licenciado Adolfo López Mateos, 27 de septiembre de 1960. Con este discurso, compañeros, el presidente Adolfo López Mateos definió el carácter social del servicio público de electricidad. Un servicio que debiera ser accesible para toda la población, eficiente, barato, con condiciones dignas de trabajo para los electricistas que lo hacen posible, y una industria eléctrica nacionalizada que sirviera de palanca del desarrollo económico independiente de México. Hasta ese entonces, el servicio público de electricidad solo cubría el 40% de la población. Era deficiente, las tarifas inaccesibles y las condiciones de trabajo precarias para los electricistas. Todo ello significaba una enorme traba para el desarrollo nacional. La industria eléctrica en manos privadas y extranjeras solo beneficiaba a unos cuantos que se apropiaban de las ganancias resultado de la sobreexplotación de nuestros recursos naturales y humanos. El 29 de septiembre de ese mismo año se agregó al párrafo sexto del artículo 27 constitucional el siguiente texto: corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, transmitir, distribuir y abastecer de energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. Y escuchen bien, compañeros, en esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares, y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. Repito, no se otorgarán concesiones a los particulares. Esta acertada política nacionalista permitió
un impulso vigoroso de la industria eléctrica. En solo 2 décadas llevó el fluido eléctrico a casi el 99% de la población. Unificó sus frecuencias, modernizó el servicio, alcanzó un margen de reserva suficiente en su capacidad de generación y ofreció un precio accesible para los consumidores, como condiciones de trabajo dignas para sus trabajadores electricistas. Es indudable que todas estas bondades contribuyeron a lo largo de un largo periodo de crecimiento económico que se extendió de 1960 a 1975. Pero la curva descendente del capitalismo iniciada en 1975 y que ahora mismo llega al punto más bajo que hemos conocido, constituyó el punto de arranque de una ofensiva neoliberal dirigida por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, destinada a destruir las conquistas laborales y a imponer la privatización de los servicios públicos, como mecanismo que permitiera la recomposición de la tasa de ganancia del capital. Los resultados de esta política hablan por sí mismos. En nuestro país, la ofensiva en contra de la clase trabajadora en casi 3 décadas provocó la reducción del 80% de nuestro salario real, la extensión de la jornada de trabajo, la intensificación de la productividad sin compensación alguna, la cancelación de los más elementales derechos laborales, un permanente ataque en contra de los sindicatos democráticos e independientes, así como la privatización de los servicios públicos y la ruptura con el orden constitucional en materia energética. Las reformas a la ley del servicio público de energía eléctrica, realizadas en 1992 bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, para crear diversas figuras de productores independientes de generación de energía eléctrica. Estas reformas contradicen el párrafo 6º del artículo 27 constitucional y por lo tanto dejan en una completa ilegalidad cualquier inversión, permiso o participación del capital privado en esta materia, así como las concesiones en la infraestructura de telecomunicaciones como la fibra óptica. Más tarde, conscientes de esta contradicción jurídica, los expresidentes Ernesto Zedillo, Vicente Fox, intentaron cada uno durante su mandato presidencial modificar el mencionado párrafo 6º del artículo 27 constitucional y sus respectivas leyes secundarias para permitir la participación del capital privado en un sector reservado con exclusividad para el Estado. La intensa movilización de amplios sectores de la sociedad mexicana, encabezados por el Sindicato Mexicano de Electricistas, lograron frenar estas reformas privatizadoras. Al final, ambas iniciativas fueron desechadas por sendos dictámenes en el Senado de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación en abril del 2002. La movilización detuvo los intentos de reforma al marco jurídico. Sin embargo, no obstante a los impedimentos constitucionales y actuando
completamente a espaldas del pueblo de México, desde 1992 se viene impulsando una privatización furtiva del servicio público de energía eléctrica. Y los datos son muy lamentables. Al 31 de agosto del 2011, la Comisión Reguladora de Energía reportó un total de 620 permisos vigentes de generación en manos privadas, principalmente extranjeras, bajo diferentes modalidades. En su conjunto, estos permisos representan el 50% de la capacidad total de generación eléctrica con que cuenta el país. La participación del capital privado por estos productores independientes es fundamentalmente transnacional. Y hay que decir que las empresas españolas, Iberdrola, Unión Fenosa, controlan a su vez el 50% de la inversión extranjera. La inversión privada en el sector eléctrico es todo un ejemplo de ilegalidad, de despilfarro, de corrupción y la principal causa del injustificado incremento en las tarifas eléctricas del servicio doméstico. Del 2001 al 2009, la Comisión Federal de Electricidad ha transferido a las empresas transnacionales, óigase bien, más de 268,000 millones de pesos por compra de energía eléctrica en bloque. Pero eso no es todo. Los contribuyentes mexicanos estamos obligados a pagar a las empresas transnacionales 1.3 billones de pesos en los próximos 25 años a consecuencia de la desnacionalización de la industria eléctrica. Para amortizar ese pago, la Comisión Federal de Electricidad está solicitando a la Cámara de Diputados una partida presupuestal de 67,000 millones de pesos para el ejercicio del 2012. Estas transferencias de recursos públicos al capital privado son innecesarias y constituyen un verdadero atraco a la nación, toda vez que México cuenta con un margen de reserva de energía eléctrica del 47% de su capacidad instalada. De 2001 al 2009, la generación privada de electricidad pasó de 484 megawatts a 11,457, mientras que la CFE creció de 36,236 megawatts a 38,927. Es decir, en el mismo lapso, los privados crecieron 2,367%, mientras que la Comisión Federal de Electricidad creció solo 7,4%. Para tratar, y vean el efecto social, para tratar de amortiguar la existencia de la capacidad de generación excedente, la Comisión Federal ha retirado de operación plantas antiguas en perfecto estado, cuya operación a bajo costo y probada eficiencia productiva resultan competitivas. Estas plantas retiradas se venden como chatarra y se sustituyen con plantas de ciclo combinado cuyo costo de importación de gas natural es sumamente caro y que habrán de pagar los usuarios con tarifas muy altas. También se ha optado por mantener
a un mínimo el funcionamiento de las plantas hidroeléctricas, lo cual es causa directa de tragedias como las inundaciones ocurridas en Tabasco en el 2008 y de una mayor generación de gases de efecto invernadero. La obsesiva política neoliberal de favorecer la generación privada de electricidad por encima de cualquier criterio técnico o financiero arroja un saldo de escandalosos robos a la nación. Los contratos de operación que la Comisión Reguladora de Energía otorga a las empresas transnacionales ofrecen todas las ventajas y ningún riesgo a los inversionistas. Operan ganando por partida doble. Primero, por la venta de energía que al país le cuesta más de 67,000 millones anuales, pero también a través de esquemas de inversión conocidos como pidiregas, proyectos de impacto diferido en el registro del gasto, en donde el Estado mexicano asume el riesgo de la inversión, el abasto del gas importado, paga la amortización de la inversión, los onerosos intereses que generan y otorga contratos que aseguran la compra del 100% de la capacidad de generación de los privados, negocio redondo para las multinacionales. Ante el fracaso de las reformas al marco jurídico de la industria eléctrica, impulsadas por Zedillo y Fox, frenadas por la movilización popular encabezada por el SB, el gobierno de Felipe Calderón se decidió a dar un salto hacia la privatización forzosa del sector. Con la extinción de Luz y Fuerza del Centro, se abre un nuevo capítulo en el proceso de privatización de la industria eléctrica, caracterizado por el ataque frontal en contra del SB y su contrato colectivo de trabajo, así como por la violación de los preceptos constitucionales del artículo 27 y de la propia Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Al despedir masivamente a quienes asumimos el deber de la defensa de la industria eléctrica nacionalizada, el gobierno federal creó condiciones para hacer pasar a terceros el mantenimiento y la operación de las redes de transmisión y distribución en la zona de Luz y Fuerza. A la fecha, existen más de 300 contratos con empresas de terceros que operan con trabajadores inexpertos en condiciones precarias, lo que ocasiona fallas al servicio y lamentables accidentes mortales. Pero ya les queda poco tiempo, compañeros, porque nosotros vamos a regresar a recuperar nuestra materia de trabajo. El decreto presidencial de extinción de Luz y Fuerza violentó la facultad del Congreso de la Unión de modificar la ley del servicio. Lamentablemente este poder no ejerció su derecho de promover una controversia constitucional. Por lo tanto, esta ley continúa contemplando la existencia de Luz y Fuerza. Por esa razón, el SME promovió desde el 11 de noviembre del 2010 una iniciativa de ley para crear un nuevo organismo público descentralizado que suministre energía eléctrica en la zona centro del país. Esta iniciativa tendrá que ser votada en el Pleno de la Cámara de Diputados. Los diputados de esta 61 legislatura están en una disyuntiva: o restablecen el orden constitucional y ejercen sus facultades exclusivas establecidas en el artículo 73, fracción décima de la Constitución, o seguirán respetando el acuerdo de Bucareli que incumplió el partido en el poder. Porque el 10 y 11 de octubre del 2009, Acción Nacional y
y el PRI estuvieron de acuerdo en avanzar en la desaparición de Luz y Fuerza. Generaron este conflicto y ahora tienen que resolverlo a huevo, compañeros. CFE, empresa de corrupción mundial. Este atropello en contra de la nación y sus leyes continúa y pasa por los graves casos de corrupción ocurridos en CFE bajo la dirección de Alfredo Elías Ayub, y de los cuales los procesos judiciales en contra de Néstor Moreno Díaz y María Elena Guerrero Escamilla no son más que la punta de un iceberg. El caso de Néstor Moreno Díaz, exdirector de operación de CFE, encargado de asumir la operación de la zona centro del país, luego del inconstitucional decreto de extinción de Luz y Fuerza, es todo un monumento a la descomposición y corrupción oficial del actual sexenio. Investigado desde hace casi 2 años, luego de conocerse la encarcelación de empresarios norteamericanos confesos de sobornarlo con la entrega de cuantiosas sumas de dinero, yates, Ferraris, Néstor Moreno Díaz fue detenido por la PGR y puesto en libertad en menos de 48 horas para después desaparecer misteriosamente sin que las autoridades logren su reaprehensión. Así se las gasta el sistema de impartición de justicia en México. Aún más patético es el caso de la trabajadora Elena Guerrero Escamilla, fíjense, excajera de la CFE, que desde junio del 2007 está presa por denunciar un fraude en contra del patrimonio de CFE por 308 millones de pesos. Está presa por denunciar la corrupción de los directivos de CFE. ¿Qué queremos nosotros, compañeros? Luchar por la renacionalización de la industria eléctrica. La reciente experiencia de la privatización de la energía eléctrica en México no deja la menor duda de su inviabilidad e ineficiencia. México nunca necesitó ni necesita de la participación del capital privado en esta materia. Reiteramos que el proceso de privatización de la industria eléctrica es causa directa del incremento de tarifas y del enorme descontento de la población por ese motivo. Nos manifestamos en contra de que se siga persiguiendo con saña a las decenas de miles de usuarios que protestan por los abusos cometidos por la empresa de clase mundial. Y llamamos a resolver este conflicto a través del diálogo y del restablecimiento del orden constitucional, cumpliendo con nuestra obligación de seguir siendo soldados permanentes en la vigilancia de los intereses del pueblo. Los trabajadores electricistas hacemos un llamado para continuar la lucha por la renacionalización de la industria eléctrica, para modernizarla y establecer una tarifa social que la haga accesible a toda la población y por el respeto de los derechos laborales de los trabajadores del SUTER y del SMEM. Exigimos el cumplimiento por parte del gobierno federal del acuerdo suscrito el pasado 13 de septiembre para la reinserción laboral en el sector eléctrico de todos los trabajadores que no nos hemos liquidado y la libertad a nuestros 12 presos políticos. Asimismo, demandamos un alto al incremento de las tarifas eléctricas
y cese al hostigamiento policíaco y judicial de CFE en contra de los usuarios del servicio público de electricidad. A casi 2 años de resistencia, el Sindicato Mexicano de Electricistas, sus activos y jubilados se mantienen firmes en la defensa de la industria eléctrica nacionalizada y convocan a todos los mexicanos a la conmemoración de este 51 aniversario este martes 27 de septiembre. Solución al conflicto del ESME, trabajo para los 16.599 electricistas en resistencia, libertad a nuestros presos políticos, alto al alza de las tarifas eléctricas, freno a la impunidad de la corrupción en CFE. ¡Viva la digna lucha de resistencia del Sindicato Mexicano Electricista! ¡Viva el Sindicato Mexicano Electricista! ¡Viva nuestros presos políticos! ¡Viva la unidad popular!